Hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase con tu profe Miguel en Miguel Profe 20. Hoy, la clase de hoy la vamos a dedicar a campo gravitatorio, temario de física de bachiller, de segundo de bachiller. En concreto vamos a hacer un ejercicio de examen de acceso a la universidad, un ejercicio bastante completo donde intervienen varios de los conceptos que podemos encontrar en el tema de campo gravitatorio. Bueno, vamos a empezar leyendo el enunciado, apúntalo, toma los datos oportunos para que puedas seguir la clase a medida que yo voy leyéndolo en la pizarra. Bueno, el problema te lo dejo un poco aquí para que tú lo puedas ver directamente. Entonces, si te fijas, nos dicen Io y Europa son dos satélites de Júpiter. El satélite Io es el más próximo al planeta, girando a una distancia media de 421.600 kilómetros. No sé si se ve bien, vamos a remarcar esta cantidad para que se vea bien. Esa es la distancia de Io. Y con un periodo de revolución de un día, 18 horas y 28 minutos. Pues en el problema nos piden, en el apartado A, determinar la distancia media de Europa a Júpiter, sabiendo que su periodo es de 3 días, 13 horas y 14,6 minutos. En el apartado B nos piden calcular la energía y la velocidad que poseerá una nave de 1.500 kilogramos que orbita a una altura de 250 kilómetros de la superficie de Europa. Cuidado aquí, ya lo veremos, es sobre Europa. Y en el apartado C, halla la velocidad con que debe lanzarse una nave desde la superficie de Europa, cuidado con eso. Ahora es desde la superficie. En el apartado B era una nave que estaba a una altura de 250, cuidado, también importante. Pues eso, hallar la velocidad con la que debe lanzarse una nave desde la superficie de Europa para que abandone su campo gravitatorio. Bueno, abandonar, velocidad de escape. Bueno, pues ese es el problema. Vamos a comenzar y anotar las cosas importantes. Como dato en el problema, puedes verlo aquí a la derecha, nos ofrecen la masa de Europa, el radio de Europa y la constante de gravitación universal en sus unidades en sistema internacional. Pues bueno, apúntate bien el problema, borro la pizarra y comenzamos con este interesante problema. Fíjate bien en él. Bueno, en la descripción del apartado A nos decían el enunciado que teníamos Júpiter y dos de sus satélites. Io, que era el más cercano, una órbita más cercana, y Europa, pues el más alejado. Entonces, lo que tenemos en este problema es dos satélites alrededor del mismo planeta. Pues la solución es a partir del concepto de la tercera ley de Kepler. Recuerda, en su fórmula reducida, que era periodo al cuadrado era igual a una constante por el radio al cubo. Esta constante es la que llamábamos constante de Kepler, que se llamaba constante, no es una constante universal, sino una constante para cada planeta. Hay una constante de Kepler para Júpiter, otra para la Tierra y así para todos los planetas. Entonces, a partir de esa idea, todos los satélites que orbiten alrededor de ese mismo planeta, esa constante es igual para ellos. Entonces, de esta formulita, que la podemos expresar así, constante es igual a periodo al cuadrado partido del radio al cubo, llegamos a esta expresión que el periodo del primer satélite, Io, al cuadrado partido del radio al cubo de Io, tiene que ser igual, por ser una constante, al periodo de Europa
partido del radio al cubo de Europa. Y entonces esta es la fórmula que vamos a emplear para el primer apartado. Estamos trabajando el apartado A del problema. Pues la cuestión es que nos pedían calcular vamos a leerlo otra vez, que lo tengo yo por aquí, determinar la distancia media de Europa. Es decir, la incógnita nuestra es esta de aquí, distancia media de Europa. Pues lo primero que vamos a hacer es despejar de la ecuación esta que acabamos de sacar lo que es el radio de Europa y después ya simplemente nos quedaría sustituir. Bueno, despeje sencillo, multiplicamos en cruz, este viene para acá, así que se queda así y lo igualamos a este que se viene para acá multiplicando en cruz. ¿De acuerdo? Por último, para despejar el radio de Europa, en este que se está multiplicando, se pasa dividiendo. Ahí tenemos cómo nos va quedando la expresión. Okay, hemos pasado el periodo de satélite y yo. Y último cambio, el cubo este pasa como raíz cúbica. Así que se nos queda que el radio de Europa es el periodo de Europa al cuadrado por el radio de Io al cubo partido del periodo de Io al cuadrado y todo eso raíz cúbica. Esa es la fórmula con sentido físico, por eso es importante hacer el despeje que vamos a emplear. Pues solamente nos quedaría localizar estos datos y pasarlos a las unidades correspondientes. Para eso volvemos a leer el problema. Venga, y vamos pasando las unidades. Por ejemplo, me dicen que el radio, el satélite Io es el más próximo al planeta, girando a una distancia media de, vale, pues radio de Io está a una distancia media de 421.600 kilómetros. Bueno, pues recuerda, pasar a metros. Multiplico por 10 elevado a 3, ya lo tengo en metros. Y si lo quieres expresar en notación científica, pues rodamos la coma, serían 5 lugares más los 3 de la potencia, no 6 por 10 elevado a 8 metros. Ahí tenemos la distancia media del satélite Io a Júpiter en su órbita. Por otro lado, nos decían que el periodo de revolución de Io era de un día, 18 horas y 28 minutos. Bueno, pues hay que pasarlo al sistema internacional, todo a segundo. Eso lo puedes hacer como quieras. Por ejemplo, una opción sencilla es un día, son 24 horas. Con estas 18 horas y 28 minutos. Es decir, tendríamos aquí en horas serían 32 horas. A ver, no, 32 horas no. 42 horas. 42 horas y 28 minutos. Lo siguiente podemos pasarlo ya a segundos directamente. Y recuerda, 42 horas, 3.600 segundos en una hora, más 28 minutos por 60 segundos por cada minuto. De esta forma, minutos se va, hora se va. Hacemos la multiplicación, cogemos la calculadora y hacemos la operación. A ver, que deje la calculadora un poco lejos y hacemos la operación. Serían 42 por 3.600 más 28 por 60. Serían 152.800. 152.880 segundos. Vale, pues ahí tendríamos
Vamos teniendo ya la distancia del planeta Io, el tiempo en segundos del periodo de Io, y me faltaría el de Europa. El de Europa, en el problema nos decían que tenía 3 días, 13 horas y 14,6 minutos. Bueno, procediendo de la misma manera, lo resolvemos. 3 días por 24 horas más 13 horas más 14,60 minutos. Eso nos da 3 por 24 más 13, obtenemos 85 horas. 85 horas y 14,60 minutos. Pues nada, pasamos el 85 horas a segundos por 3600, igual que antes. Cuidado, segundos que tiene una hora más 14,6 minutos por 60 segundos que tiene un minuto. Hacemos la operación, 85 por 3600 más 14,6 por 60 y obtenemos esta cifra, 306.876 segundos. Pues ahí tendríamos el periodo de Europa. Una vez tenemos el periodo de Europa, el periodo de Io y la distancia de Io, todo el sistema internacional, pasamos a sustituirlo en la fórmula y tendríamos terminado nuestro primer apartado. Bueno, pues una vez hemos borrado, fíjate, simplemente hemos vuelto a escribir la fórmula que habíamos obtenido y sustituimos los datos, el periodo de Europa, el radio de Io y el periodo de Io, cada uno con sus potencias correspondientes, no te equivoques, recuerda la raíz es cúbica, pues resolvemos y obtenemos esa distancia, pues ese valor sería la distancia media que hay desde Europa a el centro del Júpiter. ¿Vale? Esta sería la respuesta para el apartado A. Pues una vez hemos terminado el A, espero que lo hayas entendido. Fácil, una fórmula, desarrollarla, despejarla, cambiar de unidades los datos, sustituir. Venga, primer apartado hecho. Vamos a por el segundo. Borro la pizarra y empezamos a hablar del segundo. Bueno, te voy a recordar el apartado B, nos dicen calcula la energía, nos piden la energía y la velocidad, son las dos cosas que nos piden, que poseerá una nave de 1500 kilogramos de masa. Bueno, vamos a apuntar por aquí, una nave de 1500 kilogramos de masa, que orbita a una altura de 200, cuidado, altura de 250 kilómetros, ¿vale? Esos son los datos de este apartado, sobre la superficie de Europa. Cuidado, sobre la superficie de Europa. Pues en este concepto que ya teníamos de Io y Europa alrededor de Júpiter, ahora nos centramos en Europa. En Europa nos dicen que hay una nave que está orbitando a su alrededor. Aquí está nuestra nave. Esta es la nave que está orbitando ahí. Esa nave es la de 1500 kilogramos. Y está orbitando a una altura de Europa de 250 kilómetros. Bueno, pues de esa nave es la que esta nave es la que me están pidiendo que calcule su energía y su velocidad. Por eso es importante no confundirnos para saber los datos que tenemos que utilizar. Bueno, lo primero, vamos a empezar por la velocidad. Si está orbitando, eso significa que tenemos que llegar a ver cuál es la fórmula de la velocidad orbital, velocidad en la órbita. ¿De acuerdo? Para eso vamos a hacer la demostración completa. Recuerda que esto se hacía igualando la fuerza gravitatoria.
a la fuerza centrípeta. Eso debido a que esta nave está realizando un movimiento circular uniforme. Sustituimos las fórmulas. La fórmula de la gravitación esta sería la masa de Europa, recuerda, ahora estamos centrados en esta parte. Este es el satélite Europa, pues sobre ese satélite está orbitando esa nave. Por la masa de la nave partido del radio de la órbita, cuidado, el radio de la órbita, y lo que yo tengo es la altura, cuidado, igual a fuerza centrípeta, que sería la masa de la nave, por la velocidad, esta sería la velocidad orbital, al cuadrado partido del radio de la órbita. En este caso, la masa de la nave no la necesitamos porque se pueden eliminar de ahí. Y cuidado que este radio es al cuadrado, cuidado que ese radio es al cuadrado. Es fácil equivocarse, fíjate que yo me equivoqué, cuidado, no te equivoques tú. Venga, pues este radio se va, con este radio podemos simplificar. Así que al final lo que nos ha quedado es esta expresión. Y despejando, solo nos falta pasar el cuadrado, llegamos a la expresión de la fórmula de la velocidad en la órbita, en este caso alrededor de Europa, por lo tanto la masa es de Europa, y el radio completo de la órbita, pues solamente nos queda ver los tres datos que hay que sustituir. La masa de Europa la tengo, la constante de gravitación la tengo, solamente me falta el radio, porque vuelvo e insisto, cuidado, que nos dieron solo la altura, ¿ves? Te lo está diciendo nuestro señor Azul, solo nos dieron la altura. Entonces, recuerda, en esos casos, el radio sería radio del planeta más la altura, la R siempre de esta fórmula, radio del planeta más la altura, que en nuestro caso, por estar orbitando alrededor de Europa, se trataría del radio de Europa. Pues vamos a calcularlo. El radio de Europa venía en los datos del problema, 1560,8 kilómetros, la altura 250 kilómetros. Pues nada, sumamos esas dos cantidades y obtenemos un radio de 1810,8 kilómetros. Lo expresamos en sistema internacional, 1810,8 por 10 elevado a 3 para pasarlo a metros, y si quieres en notación científica, 1,8108, que aquí no hay mucha razón, pero bueno, 6 serían 6 los 3 de aquí más estos 3 de rodar la coma. Pues ya tenemos ese radio pasado a unidad del sistema internacional. Pues solamente nos queda ya aplicar la fórmula. Aplicamos la fórmula y tenemos la primera parte del ejercicio hecho, la velocidad. Bueno, permíteme borrar para hacer espacio. Voy a borrar esta justificación. Quédate con la justificación, que es importante. Hay que demostrar la fórmula en los exámenes. Hay que demostrar la fórmula en los exámenes. No te me olvides, hay que demostrarla. Bueno, pues ya tenemos calculada la velocidad en la órbita. Aplicando la fórmula que hemos deducido, constante de gravitación universal, masa de Europa, recuerda que estamos centrados ahora en Europa, y radio de la órbita, que ya lo habíamos obtenido y expresado en metros. Pues sustituimos, no te olvides de la raíz cuadrada, y obtenemos 1329,7 metros segundos. Primera parte hecha, ya tenemos primera parte del apartado B hecha. Nos queda lo que es la energía. Pues bueno, como en este caso es una nave que está en órbita, lo que nos está pidiendo es que calculemos la energía total de esa nave en órbita. Es decir, la energía mecánica de una nave que está en órbita. Primero, como siempre, demostramos la fórmula, deducimos las fórmulas. Quedamos mucho mejor en el examen demostrando nuestros conocimientos que aprendiéndonos una fórmula ahí
en la cabeza y ya está. Vamos a demostrarla. Para eso, empezamos. Energía mecánica en la órbita. Energía mecánica de una nave que está en órbita. En este caso. Bueno, esto es sencillito. La idea es, las energías mecánicas son siempre cinética más potencial. En nuestro caso, la energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado de la nave. Esta velocidad al cuadrado no es otra cosa que la nave está en órbita, pues la velocidad en la órbita. Así que volvemos a utilizar esta idea de aquí. Y tú me dirás, ay, ¿por qué no lo sustituyo? ¿Por qué es preferir? ¿Por qué no sustituyo este valor aquí y ya está? Pues lo podrías hacer también, pero prefiero llegar a esta fórmula que es muy útil. Entonces, un medio, sobre todo porque también te lo pueden pedir como cuestión teórica, por eso es importante saberte esta demostración. Pues nada, un medio de la masa, la velocidad es esa, la expresamos aquí. Mira, no te la voy a poner con Europa, sino con R a secas, para verla de manera general para cualquier problema. ¿De acuerdo? Entonces, desarrollando esto, fíjate, el cuadrado se va con la raíz se va con el cuadrado, así que lo puedo expresar de esta manera. G ordenando M, R. ¿Vale? Se me queda la G, la M, la R. La raíz se fue con el cuadrado y me queda un medio. Por otro lado, debemos saber que la energía potencial gravitatoria tiene esta expresión, con lo cual ya tenemos nuestras dos energías cinéticas en función de el radio. Eso es lo importante, en función del radio, el radio de la órbita, porque lo demás es masas y la constante de gravitación. Pues sustituimos la energía cinética, un medio de G, masa del satélite, del planeta, masa de la nave, radio de la órbita. Más, porque se suman, pero la energía potencial es negativa. Así que te queda esto de aquí, de momento. ¿Ok? Si quieres, resolvemos el doble signo. Lo voy a hacer aquí debajo. Resolvemos, bueno, lo voy a hacer aquí. No sé, bueno, lo vamos a hacer aquí. Un medio de G, masa, masa de la nave, radio, el más por menos es menos. Y dejamos aquí. Venga, siguiente paso para terminar de deducir la fórmula de la energía mecánica de un satélite, de una nave que se encuentra en órbita. Fíjate, podemos sacar factor común. La constante de gravitación, la masa del planeta alrededor del que estamos orbitando, la masa de la nave o el satélite que está orbitando y el radio de la órbita que describe. Con lo cual lo que nos queda es, de la parte de adelante, hemos sacado este, solo me queda un medio. De la parte de atrás hemos sacado todo, pues si no hemos sacado todo, me queda un 1. ¿Vale? Recuerda que esto es como si fuera, imagínate que esto estuviese multiplicado por 1. Pues al sacar todos estos 4 términos como factor común, lo que me queda es el por 1. Y esto, pues lo podemos operar, no es otra cosa que menos un medio. Eso daría menos un medio. Entonces la fórmula final nos va a quedar de la siguiente manera. Fórmula final, fórmula que vamos a emplear en el problema, y es que la energía mecánica cuando estoy en órbita, importante, solo en órbita, es menos un medio, porque todo esto da menos un medio, de constante gravitación, masa del alrededor de que estoy orbitando, masa de la nave o satélite. Pues ahí tenemos la fórmula que vamos a emplear para resolver la segunda parte de este enunciado. ¿Ves? Si por ejemplo, ¿por qué ventajas de esta fórmula? Si no me hubiesen pedido calcular la velocidad orbital,
pues la puedo calcular directamente. De la otra manera, si lo hago individualmente, sí tengo que calcular la velocidad. Así que esta fórmula es muy útil saberla desarrollar y llegar a ella. Pues venga, borro un momentito la pizarra y empleamos la fórmula. Si te fijas, tenemos todos los datos. Estamos orbitando alrededor de Europa. Recuerda que ahora el movimiento es aquí, en Europa. Pues esta sería la masa de Europa, esta sería la masa de la nave, que me la dan en el problema. La masa de Europa, evidentemente la tenemos. El radio sería el radio de la órbita de la nave. Recuerda que esto era altura, el radio era este, sumando el radio de Europa, la constante de gravitación y multiplicar por menos un medio. Pues lo dicho, borro, lo escribo y terminamos el apartado B. Pues ahí tenemos nuestra fórmula de la energía mecánica en la órbita con los datos sustituidos. Recuerda, la masa grande, mayúscula, tiene que ser la masa del planeta alrededor del que estoy orbitando. En este caso, esta nave está orbitando alrededor de Europa. Por lo tanto, la masa tiene que ser de Europa. Dato que tenemos en el problema. La masa minúscula es la masa de la nave que orbita alrededor, en este caso de Europa, así que 1500. Y el radio tiene que ser el radio de la órbita completo, que ya lo teníamos calculado desde antes cuando calculamos la velocidad orbital, que aquí lo tenemos apuntado. Pues sustituimos, calculamos y obtenemos que la energía negativa, bien porque estoy en órbita, es negativa cuando estamos en órbita, ok, de menos 1,326 por 10 elevado a 9 julios. Con esto hemos terminado el apartado B, ya solo nos queda uno. Ánimo chicos, solo nos falta uno, venga, sigue atendiendo, ya queda poco, es un problema duro, lo sé, difícil. Por eso te lo estoy explicando, para que veas cómo son este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Sigue atendiendo, borramos la pizarra, recordamos de qué iba el apartado C para terminar el problema este de campo gravitatorio. Bueno, vamos a recordar que nos pedía el apartado C. Nos decía, halla la velocidad con que debe lanzarse una nave desde la superficie de Europa, ¿vale? Cuidado, seguimos en la región de Europa, pero ahora no estamos en una altura, estamos en la superficie. Estamos en la superficie, nuestra nave está ahora en la superficie de Europa. Cuidado, eso significa que para ese problemilla vamos a borrar ya los del apartado anterior. Para nuestra nueva nave vamos a hacer la altura, vamos a hacer en rojo por ser esta, es 0 metros. Estoy en la superficie. Estamos en la superficie. ¿Ves qué interesante este problema? Porque me cambio en alturas, hemos cambiado de masas, hemos cambiado de zona. Al principio estábamos centrados en Júpiter, ahora estamos centrados en Europa. Y dentro de Europa primero miramos un satélite en órbita y ahora lo estamos mirando sobre la superficie. Entonces, tenemos que calcular la velocidad con que debe lanzarse una nave desde la superficie de Europa para que abandone su campo gravitatorio. Pues abandonar campo gravitatorio es velocidad de escape. El concepto de velocidad de escape. Vamos a recordarlo. Entonces lo que queremos hacer es que la nave esta salga lanzada. Hay que calcular esta velocidad y se escape, se nos va hasta fuera de lo que es nuestra pizarra y pantalla porque va a abandonar lo que es el campo de gravitación de Europa. Hombre, en este hay que decir que tenía que haber dicho sin considerar las influencias de los demás planetas, pero bueno, lo dejamos así. Entonces, en este apartado se repasan muchos conceptos. Lo que hay que mirar es recordar lo de velocidad de escape. Velocidad de escape. ¿Qué significaba velocidad de escape? Pues que íbamos a llegar al infinito, eso significa que teníamos energía potencial cero con velocidad nula,
Eso significaba energía cinética 0. Por lo tanto, energía mecánica, que es cinética más potencial, tiene que ser 0. Mi energía mecánica tiene que ser 0. Como el campo gravitatorio es un campo conservativo, significa que la energía mecánica se conserva. La que yo tengo sobre la superficie de Europa, en este caso, tiene que ser igual a la energía mecánica que tenga cuando ya abandone el campo gravitatorio de Europa. Entonces, por igualación de energías mecánicas, ¿vale? Vamos a poner aquí, por igualación de energías mecánicas, la energía mecánica en la superficie de ese planeta, del satélite de Europa, tiene que ser igual a la energía mecánica cuando yo esté en el infinito, cuando escape del campo gravitatorio. La energía mecánica en la superficie sería energía cinética en la superficie más energía potencial en la superficie. Y la energía mecánica en el infinito, como ya hemos dicho, estamos escapando de la atracción gravitatoria de Europa, abandonando su campo, pues tiene que ser igual a 0. La expresión de la energía cinética la podemos escribir de esta manera con su fórmula, que vendría a ser, la velocidad sería la velocidad de escape, más menos G sería masa de Europa por la masa de la nave, ¿vale? Partido de el radio. Pero cuidado, en este caso estamos en la superficie. Entonces recuerda, el radio siempre es radio del planeta, que en este caso es Europa, o el satélite, más la altura a la que estamos. Como estamos sobre la superficie, esta altura vale 0, y ese radio va a coincidir con el radio de Europa. Así que aquí tenemos radio de Europa igual a 0. Pues resolvemos, doble signo se vuelve negativo, el doble signo más por menos se vuelve negativo, y despejando, pasando este término para el otro miembro, me queda esto. Ahí, fíjate que en el enunciado me decían, vamos a leerlo exactamente, que lo tengo aquí, una nave. Una nave. No tiene por qué ser la nave del ejercicio anterior. Cuidado con eso. Puedes caer en la trampa. ¿Y por qué es una nave y no tiene que ser la nave del ejercicio anterior, del apartado anterior? Eso significa que no tengo por qué utilizar esta masa. Entonces, ¿qué masa tengo que utilizar? No hay problema porque estas masas, esta que estamos multiplicando pasa para allá dividiendo, conseguimos cancelarla. ¿De acuerdo? Al final solo nos quedan dos pasos. Pasar el 2 multiplicando y el cuadrado como raíz cuadrada. Así que nos queda esta expresión para la velocidad de escape para abandonar el campo gravitatorio desde la superficie de Europa. ¿Vale? Masa de Europa, radio de Europa, para cualquier otro ejercicio, pues la masa y el radio desde el que estemos intentando escapar. Nuestra nave está intentando escapar desde la superficie de Europa. Pues esa es la fórmula que tenemos que emplear. Todos los datos los tenemos. Tenemos la masa de Europa, tenemos el radio de Europa, lo único que hay que expresarlo en metros, sustituimos y tenemos la velocidad de escape. Ahí estaría la velocidad de escape, en concreto para este problema en Europa. De forma general, recuerda que le quitamos la E en esos términos, vamos a ponértelo aquí, para cualquier otra cosa, otro planeta, desde la superficie de otro planeta sería pues la masa de ese planeta partido del radio de ese planeta y raíz cuadrada. Desde la superficie, si no estamos en la superficie, esta R es radio de órbita. Cuidado con eso. Borramos, sustituimos y por fin terminamos el problema. Venga, borro, sustituyo y lo terminamos. Pues ahí lo tenemos. La fórmula de la velocidad de escape que hemos deducido desde la superficie de Europa con los datos sustituidos. 2 por la constante de gravitación universal, la masa de Europa, ya teníamos los datos,
Y el radio de Europa, expresado en metros. Recuerda, estos eran los kilómetros del radio de Europa. Primero, por 10 elevado a 3 para expresarlo en metros. Y si quieres expresarlo en notación científica, que sería lo más correcto, pues rodamos coma, 3 lugares, más estos 3 lugares, 6 en total. Pues ahí tenemos la distancia del radio de Europa en metros. Pues calculamos, no te olvides de la raíz, y obtenemos 2025,5 metros segundo. Pues fíjate, con esto hemos terminado el problema. Problema bastante interesante, completo, donde se repasan varios de los conceptos del tema de campo gravitatorio. Se repasa lo de la ley de Kepler, la que veíamos de esta manera. ¿Ok? Veíamos la ley de Kepler para dos satélites orbitando alrededor del mismo planeta. Miramos la velocidad orbital. ¿Vale? Miramos la energía en la órbita. Esta de aquí. Y por G, cuidado que me faltó la G ahí. Vale, apúntate las demostraciones. Ok. Y la velocidad de escape, que la hemos visto aquí. Son bastantes fórmulas que hemos demostrado, se han aplicado y problema muy interesante. Bueno, espero que lo hayas entendido todo. Sigue con nosotros. Intentamos explicarte de la manera más divertida y amena. Sigue viéndonos, comparte tu experiencia, comparte estos vídeos con tus amigos, dale al like si te ha gustado y si no estás suscrito, suscríbete. Nos haces una ayudita nos das. Venga, nos vemos en la siguiente clase. Sigue divirtiéndote con la física. Sigue con nosotros. Nos vemos. Apunta el resultado del problema.